everything and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, yeah, Jack, don't you come back no more. Bueno, y acá estamos de nuevo con esta increíble mujer. Es profesora, es activista por los derechos, por la salud mental, es activista por la mujer. Bueno, la verdad que nos quedamos cortas en decir todos los logros que has llegado a tu corta edad, aparte de ser profesora de la UBA. ¿Cómo estás, Male? ¿Qué tal? Buenas tardes. Tampoco tan corta edad, pero bueno, agradezco los cumplidos. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo te sentís en estar acá, en la radio? Bueno, muy contenta de esta invitación, sobre todo en estos días en donde tenemos noticias muy interesantes y muy esperadas en relación a la pelea por la legalización del aborto, ¿no? Claro. Ayer estuvimos en la calle justamente por ello. Muy bien. Y se legaliza también la marihuana medicinal. ¿Qué logros tiene esto y qué conlleva para toda la cultura esto, para toda la población? Bueno, la legalización del cultivo y autocultivo del cannabis y también, bueno, la venta en espacios públicos, o en farmacias y en distintos lugares, es un avance importante que nosotros nos consideramos en general en el campo de la salud y la salud mental, que responde a una pelea de muchos años de diferentes grupos, colectivos, de consumidores, cultivadores también, porque permite avanzar en un proceso que tiene que ver con la descriminalización del consumo del cannabis medicinal, que está teniendo un desarrollo muy importante, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, pero también avanza en una cuestión que tiene que ver con la despatologización del consumo de sustancias psicoactivas definidas como ilegales, ¿no? La ilegalización de determinadas sustancias muchas veces no depende del efecto que pueda producir en cuanto al daño en el organismo, sino a cuestiones políticas, de hecho geopolíticas, y ha traído grandes consecuencias en el control de la población, en el daño de gran parte de la población, con lo cual este es un avance reclamado desde distintos sectores de derechos humanos. Sin embargo, bueno, no resuelve el conjunto de problemas que tiene en nuestro país y a nivel mundial en general las políticas sobre las drogas, ¿no? Donde todavía sigue siendo penalizado el consumo de muchas sustancias, criminalizado, estigmatizado, y por el otro lado no se ataca de fondo el gran negocio que es el narcotráfico, ¿no? Que es otra parte de la discusión que no ha sido abordada en esta normativa reciente. Bien, cuando hablamos de drogas, siempre nos vamos a las drogas ilegales, como por ejemplo el común de la gente cuando le decimos drogas. Me encanta tu pañuelo verde, lo quiero recalcar, me encanta que se vea. Cuando hablamos de drogas, el común de la gente piensa en cocaína, en heroína, pero hay todo un marco de drogas legales que son muy dañinas. Los psicofármacos. ¿Qué efectos tienen a largo plazo los psicofármacos que son recetados y que se pueden conseguir? No fácilmente, pero se pueden llegar a conseguir. Bueno, esto que vos contás es una cuestión muy importante para pensar. Cuando hablamos de drogas o de sustancias psicoactivas, estamos pensando en cualquier sustancia que produce un efecto a nivel de nuestro sistema nervioso central, ¿no? Y entonces hay sustancias legales e ilegales, y dentro de las legales están unas muy consumidas que son los psicofármacos, y que, bueno, depende quién los consuma, por cuánto tiempo y cómo, puede tener efectos tanto, por ejemplo, de una situación de una adicción, de una dependencia importante, ¿no? Y además los psicofármacos sabemos que tienen un montón de efectos colaterales, por ejemplo, en el peso, en relación al apetito, a ciertas cuestiones vinculadas a los estados de ánimo. Sin embargo, a nivel mundial, la industria farmacéutica ha puesto un peso muy grande, ¿no?, en promocionar estas sustancias solo como sustancias que producen beneficios y no como sustancias que, al ser psicoactivas, pueden tener tanto daños como aspectos positivos, pero también siempre hay que pensar quién consume, qué sustancias, en qué contexto, por cuánto tiempo, cuál es la función. Es decir, demonizar a la sustancia por fuera de las personas que las consuman y el contexto es una cuestión reduccionista que lo que lleva es hablar del flagelo de las drogas e invisibilizar la problemática, como vos decís, que tiene que ver con la medicalización de la vida, ¿no? Hoy tenemos niños, niñas muy pequeños y pequeñas que por tener ciertas conductas que pueden ser vistas como disruptivas ya
por eso, ¿no? Porque son un poco inquietos, porque se mueven demasiado, por distintas actitudes, enseguida se los medicaliza y pareciera que un medicamento solucionara el conjunto de las problemáticas que puede tener un niño o ciertas formas de relacionarse socioculturalmente, ¿no? Con lo cual, es un tema muy importante, junto con hablar del tema del cannabis, pensar qué pasa con los psicofármacos, que además Argentina, así como es uno de los países que tiene más psicólogos en el mundo, también es uno de los países, paradójicamente, donde más se consumen psicofármacos, ¿sí? Donde además hay un acceso bastante fácil a los psicofármacos por el lado B, ¿no? Del asunto, ¿no? Por fuera de las recetas y demás. Y en vos como profesora de la UBA y como psicóloga y psiquiatra, ¿penalizás un poco el hecho de que se consuma tantos psicofármacos o que a un niño travieso ya se le quiera drogar? Me parece que es una problemática que por suerte se viene visibilizando mucho en el campo de la salud mental, ¿no? Esto de buscar en un fármaco la solución a problemas que son complejos, ¿no? Como si fuera la única solución. Entonces sí me interesa problematizarlo, y me interesa sobre todo pensar que, bueno, una sustancia en algún momento por ahí puede ser ¿no? un psicofármaco, a una sustancia a la cual necesitamos apelar frente a una situación crítica, pero cuanto más joven es la persona que consume, tiene mucho más efectos en el sistema nervioso central, puesto que está en un proceso de formación, ¿no? De transformación y demás, y además del nivel bioquímico, podríamos decir, neurológico, también hay otro nivel que es el social, ¿no? De cómo a su vez se naturaliza poner etiquetas, diagnósticos, que a su vez van encerrando a esos niños y esas niñas a lo largo de su desarrollo psicosocial, ¿no? En función de, bueno, se lo diagnosticó con tal trastorno, con tal cuestión, entonces se le da tal psicofármaco y entonces pasó a ser el chico problema o el chico enfermo. Y esto también es algo que tenemos que discutir, ¿no? Lo que es la medicalización y la sindromización de las infancias hoy en nuestro país, que es un tema muy, muy grande. Hay un dato, por ejemplo, muy significativo, que muestra cómo en las ventas de psicofármacos especializados en infancias, vinculadas a, por ejemplo, lo que se conoce coloquialmente como los trastornos de los chicos que son hiperactivos, chicos y chicas hiperactivas, que generalmente se diagnostica así a los varones, no a las niñas, ¿no? Y eso da pauta también de que son cuestiones fuertemente de formación cultural, a veces las formas en que usamos el cuerpo, hablamos, nos movemos. Pero bueno, un dato significativo es que en los meses en donde más se venden estos medicamentos son los meses escolares, ¿no? Y en el verano, en los meses de vacaciones de invierno también, se reduce la venta. Entonces, ¿qué pasa? Que solamente es en la escuela, en el periodo escolar, donde los chicos son hiperactivos y en otro momento no. ¿No habrá algo que pensar de cómo están funcionando las instituciones? ¿Acaso para pensar en relación a cómo se diagnostica a alguien, ¿no? O cómo, qué tratamiento se le da? Entonces, evidentemente, no se trata solamente de lo que le pasa a ese niño o esa niña individualmente, sino qué lugar ocupan las instituciones, qué atención se le da, ¿no? Cómo se trabaja, y reducirlo a un psicofármaco, y bueno, es muy efectivamente dañino. No quiero decir que ningún niño tenga que consumir alguna vez un psicofármaco, habrá que ver la situación, pero no puede ser la primera respuesta. Bien, también queremos llegar a ese punto porque en los niveles actual que estamos viviendo, más que todo la juventud, si hablamos de entre 26 a 12, 13 años, cuando empezamos en la preadolescencia, es moneda corriente hablar de enfermedades psiquiátricas, como el hecho de decir, el chico es ansioso, tiene problemas de ansiedad, tuvo ataques de pánico, sufre depresión. Todo este fenómeno, si bien ya venía arrastrándose y no es la primera vez que la juventud pasa esto, estamos hablando de que ya es un nivel catastrófico, de que cualquier joven tiene que sí o sí pasar por esta situación. En los distintos momentos de la vida, ¿no? En los distintos momentos vitales que también son culturales, que tienen que ver con momentos históricos, ¿no? El pasaje de la niñez a la adolescencia, de la docencia a la adultez, no son momentos fijos que dependan de la edad cronológica, biológica, ¿no? Sino también tienen que ver con los desafíos que cada sociedad, cada cultura impone. Pero bueno, sin duda esos pasajes producen ciertos desafíos, y muchas veces esos desafíos, en función de las situaciones históricas, implican que se den
procesos de malestar, de padecimiento, sobre todo buena parte de esto tiene que ver con la incertidumbre. Con la incertidumbre de la realidad político, social, económica, ¿no? Esto produce generalmente también mucho padecimiento y se suele quitar, ¿no?, de los procesos de análisis más singulares respecto de los padecimientos que tienen las personas. A mí hay una frase que me parece muy potente de todo lo que es el proceso chileno, ¿no?, con todas las revueltas que empezaron el año pasado, hace poquito más de un año, que decían no era depresión, era capitalismo, ¿no? Y yo creo que un poco hay que hablar de esto también, ¿no?, de cómo las condiciones en las que vivimos producen malestares, que esos malestares pueden implicar muchas veces una sintomatología a nivel individual, por ejemplo, ansiedades, ataques de pánico, ¿no?, ciertas formas de expresión de ese malestar, pero no pueden solamente atribuirse a las incapacidades o dificultades individuales que tenemos las personas para poder tramitar este contexto histórico en el que estamos viviendo, sino que también hay que pensar, bueno, qué herramientas hay en función de lo que la sociedad nos plantea como posibilidades, ¿sí?, si nos podemos proyectar o no, si podemos imaginarnos de otra manera o no, las presiones que se nos imponen socialmente, bueno, cómo se están dando, si tenemos proyectos colectivos que nos apuntalen o todo depende del individuo, ¿no?, para poder solucionarlo. Cuanto más aislados estamos, más padecimiento hay en esto. Claro, y ahí vamos. ¿Hay alguna forma en la cual se pueda salir colectivamente de este problema? ¿Hay algunas medidas que se puedan tomar para salir de esto? ¿O el mundo se va al carajo directamente? Yo soy No, muy bueno, positivo. yo creo que... Tampoco tan pesimista, che. No, yo creo que, bueno, por suerte hay muchos ejemplos de que no se va todo al diablo, ¿no? Sino que al contrario, hay muchos ejemplos aún en situaciones muy críticas de crisis social, de crisis económica, de situaciones donde se expresan diversas formas de violencia, por ejemplo, discriminaciones por razones de género, situaciones incluso como vivimos pandémicas de femicidio, ¿no?, etcétera, donde la potencia de la organización colectiva, del proyecto de pensar una sociedad diferente, permite también a las personas tramitar y transitar los malestares de una manera diferente, ¿no?, con otras organizaciones. Lo pienso, por ejemplo, en relación al lugar que muchas personas con identidades disidentes empezaron a tener, ¿no?, socialmente, para poder pensarse de una manera no estigmatizada, incluso no patologizada, a partir de hace unos años, cuando irrumpió el Ni Una Menos, ¿no?, y el Ni Una Menos en el 2015, ¿no?, para poner una fecha, que dio lugar a pensar y repensar las sexualidades, no solamente las violencias, en términos de la violencia intersubjetiva, la violencia física, sino otras violencias como la imposición de las identidades de género, de determinadas prácticas consideradas como normales en cuanto a la sexualidad, ¿no?, pensar qué queremos hacer y qué podemos hacer sobre nuestros cuerpos. Creo que ese acontecimiento social habilitó que muchas personas pudieran vivir de una manera más libre situaciones singulares que producían angustia, malestar, sufrimiento, y que incluso a veces hasta se diagnosticaba, no se patologizaba fuertemente. Por ejemplo, creo que con el movimiento feminista ahí tenemos un lindo ejemplo. Pero bueno, te decía algo recién de Chile también, ¿no? Como la potencia, por lo menos de esa gente organizada saliendo a la calle, pudieron poner en discusión situaciones por ahí más vividas como depresiones individuales, ¿no?, y poder armarse junto con otros para pensar acerca de la situación histórica y la necesidad de ser partícipe de los cambios sociales frente a las situaciones de malestar. Claro, el hecho de nosotros ser jóvenes y poder decir, realmente podemos cambiar este mundo que nos rodea, es algo que la verdad que nos ayuda un montón. Es lo que nos estás tratando de decir, ¿no? Sí, muy bien. Eso es lo que estoy tratando un poco por ahí no tan sencillamente de decirlo, pero pensar que no somos objetos de las circunstancias, sino que podemos ser sujetos, sujetas activas, ¿no?, en la sociedad en la que vivimos, que podemos participar junto con otros en algún proyecto, que no está todo dado, que el futuro no está cancelado, cerrado, ¿no? Y que a veces ese futuro cancelado o cerrado puede ser, bueno, que termine sí o sí teniendo que estudiar tal cosa, ¿no? O teniendo un futuro que no lo decidiste vos, que lo decidieron otros. Y para las mayorías sociales es un futuro en donde no nos podemos expresar libremente,
en cuanto a nuestras sexualidades, o tenemos que pensar que vamos a estar condenados o condenadas a tener trabajos de una precarización tremenda, ¿no? Entonces, pensar que eso puede ser transformado es sumamente potente y nos ayuda a reubicarnos subjetivamente y a tratar diferente los malestares que tenemos, ¿no? Incluso cuando en las violencias, vuelvo a lo del Ni Una Menos, el 2015, cuando trabajamos específicamente en el acompañamiento de mujeres, por ejemplo, en situación de violencia de género, el hecho de esas mujeres atravesando situaciones muy críticas, aunque no fueran femicidios, bien al borde de la vida, ¿no? De la vida y la muerte, ver que hay gente en la calle reclamando, saliendo a pelear, las potencia muchísimo para tomar decisiones en su propia vida, ¿no? Para poder pensar que no les pasa solo a ellas, que no es su culpa, ¿no? Ahí hay un montón de procesos dialécticos entre lo social, ¿no? Y lo individual que potentan mucho la posibilidad de producir cambios a nivel de cada una de las personas también. Bien, moviendo un poco al tema de la marihuana, me encantó toda la charla, pero estamos en el tema de la marihuana. Hay mucha gente y muchos jóvenes que se refugian en la marihuana, que tienen problemas de ansiedad, que tienen problemas para poder dormir, por ejemplo, y en vez de tomar un clonazepam o distintos psicofármacos, deciden fumar marihuana. ¿Esto es recomendable? ¿No es recomendable? ¿Realmente hace bien? Mira, a ver, yo no soy especialista en términos, que no soy médica, ¿no? Especialista en cuanto a la cuestión más de orden, si se quiere, bioquímico, acerca de la sustancia. Ahora bien, sí, desde el punto de mi perspectiva como psicóloga, ¿no? Y de mis conocimientos en el campo de la salud mental, entendemos que, a diferencia de otras sustancias, la marihuana es una sustancia psicoactiva que no produce dependencia orgánica, ¿sí? Esto es importante. Otras sustancias como la heroína, o como la cocaína, o como muchos de los psicofármacos, pueden implicar una dependencia orgánica. ¿Esto qué quiere decir? Pueden implicar que esa sustancia termine reemplazando determinadas sustancias que el propio organismo produce. Entonces, ahí se produce una dependencia que es muy compleja a veces de resolver. Ahora bien, el hecho de, como vos decías, ¿no? Refugiarnos en una sustancia es también interesante para poder problematizar, ¿no? Porque nos habla de que por ahí tenemos algún malestar, algún padecimiento que ya sea una sustancia que es más natural o por ahí que tenga menos efectos nocivos como puede ser la marihuana, u otra que tenga tal vez efectos un poco más tóxicos, como algunas de las que mencioné. El problema es que no estamos pudiendo abordar esos problemas que nos enfrentamos, ¿no? Entonces yo no lo recomiendo a nadie que tiene que consumir para refugiarse, sino en todo caso me parece que es importante pensar que si necesitamos refugiarnos de algo que nos hace daño y no lo enfrentamos, tal vez esté bueno buscar alguna instancia para, junto con otras personas, a veces especialistas, a veces no necesariamente, pensar qué nos está pasando, porque si no se puede generar una dependencia, ¿no? Más social con esa sustancia y eso tampoco está bueno. Digo, si necesito la sustancia para levantarme a la mañana y salir a la calle y algo me hace ruido ahí. Ahí quería ir un poco yo, ¿qué tal, Carla? Te saluda, el placer que estés acá. Quería ir un poco acá, yo particularmente en mi opinión, porque hay una línea muy delgada de pasar a la gente que de verdad necesita el consumo del cannabis como para problemas de verdad serios de salud, y a veces se transgiversa un poco esto de la marihuana y entra en este juicio de después la gente que la va a utilizar para el común denominador de los días sin necesidad de un problema de salud de verdad, ¿se comprende? Y acá te quería consultar a vos, ¿qué pasa con esa línea delgada, no? ¿Qué pasa si legalizamos la marihuana? ¿Qué pasa con esa línea donde cualquiera va a poder consumirla y en realidad para quien tendría que ir sería que para la gente que yo, en mi opinión, es dependiente de que necesita que su salud esté mejorando o puede mejorar su salud o puede pasar una enfermedad grave a través de esta sustancia? ¿Y qué pasa con los chicos, chicas o gente grande o lo que sea, la gente en general que la consume por consumir y genera una dependencia? Porque, a ver, sigue siendo una droga
y sí o sí, más allá de que no genere una dependencia como otras, genera también una adicción, no genera una adicción. ¿Qué pasa con esta línea de la gente que en realidad la necesita y la gente que no la necesita en realidad y lo hace porque lo hace? Y cuando pasás muchos días, como estábamos hablando anteriormente, perdón que me lo hice larga, de hacerla todos los días, todo el tiempo. Esa pregunta que haces me parece que es muy importante hacérnosla, porque nos habla de qué es lo que cuál es nuestra relación con las sustancias, ¿no? Y a lo largo de la historia de la humanidad, todas las sociedades, todas las culturas han utilizado distintas sustancias psicoactivas de distinta manera, ¿no? Y un modo por el cual utilizamos las sustancias tiene que ver con los usos recreativos de las sustancias, ¿no? Digo, consumimos alcohol como Obvio. recreativo, es un consumo legal, y hay gente que lo utiliza como consumo recreativo y otras personas que tienen a veces un consumo problemático. Y el consumo problemático puede ser una adicción o no. No necesariamente es un consumo adictivo el consumo problemático. Pero puede ser un consumo problemático si a mí me genera que solo bailo en una fiesta si tomo alcohol, ¿no? Eso puede ser problemático. Solo me animo a hablar con alguien si tomo alcohol, ¿no? No sería una adicción, No le puedo obviamente. decir que no a las demás. No necesariamente es una adicción, en tanto no me genera, cuando estamos hablando de adicción estamos hablando de una dependencia desde el punto de vista orgánico. El alcohol sí produce dependencia orgánica, la marihuana, por ejemplo, no. Entonces, en un punto es más nocivo el alcohol que la marihuana, potencialmente, ¿no? Ahora, incluso a nivel de los reflejos, ¿no? Depende de cuánta sustancia tome, puede tener más consecuencias, por ejemplo, si manejo un auto. Entonces, yo creo que por un lado está el tema de los usos de las sustancias, ¿no? Y los usos recreativos de las sustancias psicoactivas, es muy importante que... Atienda, no hay problema, no hay problema. Nos llaman Problema por- de los vivos. No, bueno, y con el tema del... Es una persona muy solicitada. Me están llamando Sí, para sí. otra No nota. sé qué pasa. Hoy el teléfono fijo, que nadie te Chicos, llama el al teléfono teléfono fijo, Me mirá. están llamando. Entonces- Volviendo a lo de las sustancias, creo que a veces esto de poner la línea legal o ilegal, ¿no? Pareciera que las legales son buenas y las ilegales son malas, ¿no? Y en rigor, todas las sustancias psicoactivas pueden producir tanto daño como algún beneficio, si no, no las consumiríamos. Las legales y las ilegales, ¿no? Ya sea la recreación, ya sea la diversión, o ya sea un remedio para producir la cura de algún padecimiento. Entonces, a mí me parece importante, y yo en particular tengo la posición de que habría que legalizar todas las sustancias al mismo tiempo en que todas las sustancias psicoactivas, al mismo tiempo que tiene que haber una política muy fuerte de promoción de la salud y de trabajo con el uso cuidadoso, responsable de las sustancias, ¿sí? Porque, por ejemplo, hoy en Argentina y a nivel mundial, la sustancia que más daño produce, desde accidentes hasta situaciones de dependencia, etcétera, es una sustancia que se promociona masivamente para el consumo, como es el alcohol, ¿no? Tal cual. Entonces, ahí tenemos que abrirnos un interrogante, no solamente pensando en el cannabis, sino pensando en el cuáles son las políticas sobre las sustancias a nivel más global. Entonces, yo comparto que es importante que haya salido esta ley, que es una demanda de un montón de sectores y actores, actrices que han venido peleando, sobre todo por el tema del consumo, por cuestiones vinculadas a la salud, porque hay un montón de datos en este sentido y hay que garantizar que las personas puedan acceder a una sustancia de buena calidad en función del autocultivo o de comprarla de manera regulada, pero es una normativa que a mi juicio puede ser incompleta si no incorporamos una discusión más amplia sobre las políticas de drogas, ¿no? Sobre las políticas de salud, porque tienen que ser entendidas las políticas de salud, y qué pasa con el narcotráfico, ¿no? Porque ese es otro gran problema. El mayor peligro es con el negocio del narcotráfico. Ahí, Pero Male, otra cosa es qué hacemos con el uso recreativo. ahí, Male, nos encantaría seguir en la charla con vos. La verdad que nos encanta toda la información y todo cómo nos estás sacando. Sabemos que sos una persona recontra ocupada. De hecho, tenés clases en un rato, entonces termino con esta pregunta que quería hacerte, que es
¿cómo es eso de legalizar todas las drogas? Porque al común de la gente le parece raro que un estado te dé drogas. Entonces, ¿nos podrías desarrollar un poco eso y te dejamos dar la clase tranquila? No, no estoy diciendo que el Estado te tiene que dar drogas, ¿no? Sino que hay que regular las sustancias. Las sustancias psicoactivas se consumen, las sustancias psicoactivas, las legales y las ilegales, están circulando en nuestra sociedad y prohibir un conjunto de sustancias, como sucede con el consumo recreativo de la, como decíamos recién, de la marihuana y otras sustancias, incluso la cocaína, la heroína y un montón de sustancias psicoactivas, habilita sobre todo el desarrollo de un mercado, o por ejemplo las pastillas que se utilizan en las fiestas electrónicas, habilitan todo un mercado negro, un narcotráfico, un gran negociado que mueve muchísimos capitales a nivel mundial y que además ponen en peligro a las personas que las consumen, porque no sabemos qué sustancia consume la persona, porque no sé, alguien en una fiesta puede pensar que está consumiendo una sustancia y está consumiendo otra porque no hay nadie que esté regulando cómo se produce, si es efectivamente la sustancia que dicen que es. Además tampoco hay políticas para que las personas puedan cuidarse cuando consumen, ¿no? Incluso también yo me pregunto, ¿por qué hay tanta publicidad para que nos dediquemos con todo a tomar con el sabor del encuentro cerveza, por ejemplo, Quilmes, digo, ¿no? Entonces, se promocionan unas sustancias que también producen un montón de daño, ¿no? Otras se las demoniza, pero mientras tanto lo que no hay son políticas para que las personas se cuiden, ¿no? Aprendan que haya más información también, de ¿no? manera saludable, que haya información, que se hable del tema, ¿no? Y que se combata el narcotráfico, porque eso también, ¿no? Si por un lado se prohíbe, pero por el otro lado se mueve, entran y salen de las fronteras y se promueven masivamente un montón de sustancias donde están implicados la policía, la justicia, los gobiernos, y entonces es ahí un doble discurso donde ¿quiénes van presos por narcotráfico en el mundo? Y el eslabón más débil, ¿no? Lo que se denominan las mulas, lo que hacen el pequeño, justamente las mujeres, ¿no? Las que hacen el narcomenudeo. Entonces, eso nos habla de lo errado que vienen siendo en Argentina y a nivel mundial, que esto además es una política impulsada por Estados Unidos en la década de los 60, o sea, los 60 y los 70, la política de la guerra a las drogas, también para meterse en el control social de las poblaciones, ¿no? Hay materiales muy interesantes, tengo por acá un libro de un amigo, ya le hago un... El chivo. Claro, le hago la promoción. Sponsor, la historia de la prohibición de Juan Manuel Supalman, muy interesante sobre esta historia y también en particular en Argentina, todo el problema de cómo se ha impulsado la política de control social a nivel mundial y en Argentina en particular, de control de las sustancias y el narcotráfico por un lado y la salud por el otro, ¿no? Bueno, Male, la verdad, un placer. ¿Dónde la gente te puede seguir escuchando? ¿Dónde te podemos seguir leyendo? Porque la verdad que todo lo que nos dijiste está buenísimo y en breve lo tendremos en nuestro canal en YouTube. Me encanta. Buenísimo. Bueno, si quieren me pueden seguir en Instagram, Vamos. Malena Lenta, o no, Cyborg M, también es mi nombre, o Malena Lenta también me pueden encontrar en el Facebook, y ahí comparto cuando voy a algún lugar, o si algunas publicaciones que voy haciendo las comparto por ahí. O vayan a la Facultad de Psicología y la van a tener de profe. Sigan claro. Así que un gusto y un placer haberte tenido acá. Nos despedimos Gracias. con un tema que espero que te guste. ¿Con qué Vamos. tema nos vamos, Carlita? Gracias. Vamos a escuchar, porque seguimos nosotros en la onda, en el chill, me encanta, con Godwana, felicidad. Recordemos a la gente que nos puede estar viendo en Facebook Live, en Radio 2, también nos puedes escuchar por www.radio2.com. Nos seguís en las redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, @somosradio2, @de2a voz. Seguimos en esta tarde espectacular y escuchamos Godwana, felicidad porque es lo que tú me das. Gracias. Vos también.